Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les agradezco la oportunidad que nos dan de poder entrar a sus casas por medio de este podcast. Y me acompañan en esta ocasión, como todas las anteriores, David Rocha. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. África Lugo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen día, buena noche a todos. Y ahí al fondo con las escrituras Shay. Buen día a todos, bienvenidos. Les recordamos nuestros medios de comunicación. Nos pueden mandar un correo a descubriendobensígueme@hotmail.com o en nuestro Twitter en desbensígueme @desbensígueme, y ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, lo que quieran hacernos saber. Y con gusto pues los atenderemos, y si quieren saludos o algo en especial. A mí me gustaría mandar un saludo muy caluroso al hermano Lorenzo, que se puso en contacto con nosotros y nos mandó saludos, y también nos compartió algunas cosas muy valiosas en cuanto al podcast que grabamos la semana pasada. Y hermano, muchísimas gracias por esos puntos de vista. Créanme que para nosotros son muy valiosos, y también por sus sugerencias. Le mandamos un fuerte saludote. Y pues obviamente a todas las partes donde nos están escuchando, ¿no? Que ya nos escuchan hasta Chile, España, Dinamarca, en Estados Unidos, obvio, México, en la India, en Guatemala, El Salvador, todos Colombia. Les mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, vamos a empezar con esta transmisión y paso micrófonos a David, África y a Shay. Muchas gracias. Como siempre tenemos dos preguntas. Si es su deseo contestarlas, por favor háganlo a través de las redes sociales. La primera es: ¿cuál es tu definición de la fe? Y la segunda: ¿cómo se la describirías a una persona? Y nuestra pregunta, que esta es respondida por cada uno de nosotros, es la siguiente: ¿saben o conocen lo que implica plantar una semilla y cuánto tiempo esperar para ver el fruto? ¿Alguien de ustedes sabe o conoce? Pues a ciencia cierta no. Ok. Porque no me dedico a eso. Uh-huh. La mayoría de los que estamos aquí no nos dedicamos a eso, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros plantamos la semilla con el deseo y con la fe y la esperanza de que esa semilla en su momento pues germine, crezca y dé fruto. Claro. Obvio, si la plantamos en buena tierra y si le tenemos los cuidados adecuados, ¿no? Así es. Iván, ¿tú sabes? ¿Tienes una idea? Pues depende de los deseos de cada persona. Uh-huh. Y las necesidades que tengan, ¿no? Hay personas que se siembra la semilla de la fe en ellos, y es tanta no puedo decir hambre porque se oye muy necesidad, sí, ¿no? De poder tener eso en sus vidas que pues echa raíz inmediatamente y florece, ¿no? Y hay personas en que pues queda ahí la semilla, ¿no? Y pasan años, y pasan sembradores, y pasan aboneros, y pasan uh-huh. todo, y ya llega el momento en que empiezan a aflorar, ¿no?
Así es. Entonces yo creo que es dependiendo de la necesidad o el deseo que esas personas tengan de querer aprender y asimilar el Evangelio, ¿no? Muchas gracias, Iván Shea. Pues depende mucho, porque hay semillas que germinan muy rápido, muy rápido, pero tal vez su raíz es pequeña. Y hay unas que tardan muchísimo y debes de tener muchísima paciencia, pero es porque su raíz viene muy fuerte. Así es. Igual el fruto, hay que esperar hasta que esté maduro, porque antes no lo puedes arrancar. Así es. Y eso es algo muy especial, ¿no? Porque toda semilla tiene su sazón y su tiempo y su estación. Hay semillas, como ellos dicen, ¿no?, que su proceso es mucho más largo. Hay semillas que su proceso es más corto. Hay semillas que se siembran en cierta época del año y germinan en otra época del año. Hay frutos que se dan en primavera, hay frutos que se dan en verano, hay frutos que se dan en otoño, hay frutos que se dan en invierno. No todas las semillas son iguales. Así y yo es. siento que los corazones de cada uno de nosotros son diferentes, ¿no? Tiene su tiempo. Tienen su tiempo. Yo recuerdo también, no sé, tal vez ustedes lo habrán hecho o no en la escuelita, pero siempre habían en la parte que tenías que poner un frijol adentro de un algodón, ponerlo al sol, cuidarlo, que no se secara ese algodón. Entonces, como niños, estás siempre con esa ilusión de ya verla, y empieza a brotar la raíz y le destapas con mucho cuidado el algodoncito para que no se vaya a dañar. Lo pones en un frasquito transparente para que vayas viendo cómo es el proceso de germinación. Y a pesar de que en ocasiones volvemos a lo mismo, ¿no? Poníamos varios frijolitos y algunos se echaban el retoñito y otros no. Sí. Otros tardaban más, otros de plano ni el retoñito, se ¿no? secaba. Y se secaban, se podían. Es cierto. Y desafortunadamente había que desecharlos. Sí, Exacto. muy bien. Pues estos capítulos, Alma 32 al 35, hablan totalmente sobre jardinería, suelos, semillas y el cuidado que se le debe dar a la planta de manera que pueda crecer y producir el más maravilloso y delicioso fruto. Tal vez no sea un tema de interés eso de la jardinería para algunos, pero les aseguramos que con esta enseñanza de Alma y Amulek tendremos mucho éxito. Alma percibe que algunos pobladores han sido despreciados a causa de la pobreza de sus ropas. Vamos al versículo 5, por favor, de Alma capítulo 32. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo: He aquí, ¿qué harán estos mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas, que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Ojo, resalten por favor donde dice no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. Alma, al percibir esta necesidad, responde lo siguiente en los versículos 12 y 13. Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría, porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de vuestro corazón. Pues necesariamente se os hace ser humildes, y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepiente hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Sí, aquí hay algo muy importante que debemos nosotros notar, que Alma enseñó en este gran discurso que le dio a los soramitas, o a esta parte del pueblo soramita, que el principal ingrediente para que nosotros podamos desarrollar una fe, o para que en nuestro corazón pueda germinar la semilla de la palabra y se pueda convertir en fe, es precisamente la humildad. Pero aquí nos menciona que hay dos procesos en los cuales nosotros podemos llegar a ser humildes. El primero es el que menciona, o el que sucedió con estas personas. Estas personas eran, vamos a decirlo así, humilladas por sus hermanos.
por su condición pobre que tenían en cuanto a las cosas materiales. Nosotros vemos en los versículos casi del primer capítulo, en el 2, donde dice que era una clase pobre, o en el versículo 3, perdón, nos dice que eran considerados como la hez. Sí. ¿Qué son las heces? Son los desechos, son lo que no quieres, lo que uno no quiere ni ver, tener, ni ver, es lo peor, ¿no? Lo desechable, lo que nosotros, lo que se va al desperdicio, lo que se va directamente a la basura. Y gracias a que ellos pasaron por esta gran humillación, no solo, o por las aflicciones que ellos sufrieron, por ser pobres en cuanto a las cosas materiales, se volvieron pobres de corazón. El mismo Alma dice, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. ¿Qué es una persona pobre de corazón? Una persona pobre de corazón es una persona humilde y sin orgullo. O sea, fíjate qué tan misericordioso es Dios, que nos permite que por medio de nuestras aflicciones, si nosotros lo tomamos de manera correcta o de una manera positiva, nos lleva a ser humildes, a despojarnos del orgullo, a despojarnos de la soberbia. Y es por eso que este pueblo estaba listo, y Alma se sentía feliz, contento, porque sabía que este pueblo ya estaba listo. Es como cuando tú una tierra la preparas antes de sembrar, la abonas. ¿Qué haces? Si la tierra es muy dura, pues la tienes que romper, y la tienes que revolver, y le tienes que poner fertilizante, y la tienes que preparar. Y a veces nosotros tenemos que ser preparados para que nuestro corazón se haga tierra fértil, y es mediante la humildad. Pero también menciona que hay personas que no es necesario que pasen por esas pruebas para que se hagan humildes. O sea que tenemos, como decimos coloquialmente, tenemos dos decisiones o dos sopas. O eliges humillarte tú mismo, ser humilde tú mismo, o dos, pasar por todas las aflicciones para que al final de sufrir todas esas aflicciones nosotros podamos ser despojados de nuestro orgullo y podamos ser humildes, personas humildes. Obvio, si nosotros somos obligados o somos impelidos a ser humildes mediante estas aflicciones, somos bendecidos. ¿Y cómo nos menciona Alma que somos bendecidos? Dice, cuando en el versículo 14, ¿verdad? Dice, cuando somos humildes, buscan el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepiente hallará misericordia. ¿Qué es misericordia? Es la expiación de Jesucristo. Exactamente. Aquella persona que se humilla y que se arrepiente es digno de que la sangre expiatoria de Jesucristo lo ayude. Es digno de misericordia. Y quien halle misericordia y persevere hasta el final será salvo. Dice, bendito el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. O sea que es humilde. Claro. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Ahora fíjate, encontré algo muy importante que a mí me gustó muchísimo de parte del presidente Ezra Taft Benson, donde nos habla, ¿qué podemos hacer nosotros para ser humildes?
para no pasar por todas esas aflicciones que pasaron los soramitas. Hay ocasiones en que nosotros no entendemos o no nos cae el 20 hasta que tocamos fondo. Cierto. Hasta que sufrimos en carne propia las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros malos actos, es cuando ya nos cae el 20. Pero podemos nosotros no pasar por toda esa parte. Y fíjate que da una serie de consejos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ser humildes de corazón, para ser pobres de corazón, despojarnos del orgullo sin tener que pasar, ¿verdad?, por todas esas aflicciones? Y nos dice, podemos escoger ser humildes venciendo a la enemistad con nuestros hermanos y hermanas, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Vaya. Híjole, son cosas que si las leemos pueden sonar fácil, pero ya en la práctica son difíciles. A mí sí me hizo meditar muchas actitudes que yo tengo hacia mi familia, hacia mis amigos y hacia los miembros de la iglesia, y a tener que rectificar muchas de ellas. Dice, podemos escoger ser humildes, aceptando los consejos y las amonestaciones que se nos dan, por medio de nuestro obispo, por medio de nuestros padres, por medio de nuestros líderes, tanto generales como locales. Podemos escoger ser humildes perdonando a aquellos que nos hayan ofendido. Podemos escoger ser humildes sirviendo con abnegación. Podemos escoger ser humildes saliendo a la misión y predicando la palabra, que puede hacer que otras personas sean humildes. Podemos escoger ser humildes asistiendo con más frecuencia al templo. Podemos escoger ser humildes confesando y abandonando nuestros pecados y naciendo nuevamente de Dios. Podemos escoger ser humildes amando a Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya, dándole a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Entonces, si no queremos pasar por aflicciones tan terribles como las que estaban pasando esta parte de los soramitas, o si no queremos que estas aflicciones nos obliguen a ser humildes, a que seamos impelidos a ser humildes, podemos tomar este tipo de decisiones que al menos no son fáciles. No, por supuesto. Pero que sí son esenciales, porque cuando tenemos un corazón humilde, recibimos la palabra de Dios con más certeza, con más convicción. Reconocemos la mano de Dios en todas las cosas y empezamos a reconocer, primeramente, que existe un Dios. Número 2, que estamos en una condición pecaminosa, en una condición caída. Y número 3, que necesitamos de la expiación de Jesucristo para poder salir adelante, y que no hay otro camino que no es por medio de su expiación. Exactamente. Y eso fue lo que pasó con esta parte de los soramitas. Así es. Vamos ahora a Alma 32:21, por favor. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en estas cosas que no se ven y que son verdaderas. Este versículo está muy interesante. Por favor, lee el 27. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Gracias. Nos está dando Alma 3 pasos a seguir
que son el primero, despertar; el segundo, avivar vuestras facultades; y el tercero, dar cabida a una porción de sus palabras. Es decir, no se nos pide una fe o creencia perfectas, sino darle espacio a una porción de sus palabras. O sea, Jesús nos dice, aunque no sea más que un deseo de creer. Y entonces, ¿qué querrá decir una porción? ¿De qué tamaño es esa porción? Lo único que se nos pide es que la porción sea del tamaño de una semilla de mostaza. Vamos ahora al versículo 28. Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Dice dos cosas ahí muy interesantes. Primero, que se empezará a hinchar. No dice tal vez. Nos está asegurando que se va a hinchar. Y también dice, al sentir esa sensación de crecimiento. Quisiéramos preguntarles a todas las personas que nos escuchan si ustedes han sentido esto en sus corazones, háganoslo saber. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado a partir de ese momento su fe? Sería muy bueno que nos compartieran esas experiencias. Alma nos enseña que una vez que hayamos hecho ese experimento, nuestra fe crece y que la semilla es buena. Y después, ¿qué es lo que hace Alma? Por favor, en el versículo 34. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Gracias. Fíjense, quiero repetir la pregunta. Dice, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Es como si Alma nos dijera, ¿eso es todo lo que tienen que hacer? Fíjate que esto es algo muy importante. La fe también es otro ingrediente que nosotros necesitamos para que la palabra pueda realmente crecer en nuestros corazones. Uh-huh. Normalmente en las cosas espirituales no es como en las cosas terrenales. Claro. Casi por lo regular, en las cosas terrenales, primero necesitamos conocer. Uh-huh. Primero vemos. Primero necesitamos tener las evidencias físicas de algo para entonces poder creer uh-huh. en eso. Pero en las cosas espirituales no es así. Alma es muy claro. En Alma, en las cosas espirituales es primero tener fe. Una vez que nosotros hemos ejercido la fe, entonces, ahora sí, podemos llegar al conocimiento de las cosas. Uh-huh. Uh-huh. Fíjate que el Elder Boyka Packer nos enseña que hay dos tipos de fe. La primera es una fe, ¿cómo explicar? Un tanto empírica. Es una fe que proviene de la experiencia. Como por ejemplo, no necesitas tener una religión, un ateo, lo mismo que una persona religiosa o no religiosa, se duerme en la noche con la fe de que el día de mañana saldrá el sol uh-huh. y va a poder desarrollar todas sus actividades que un día anterior, planificó. Uh-huh. Y esa es una fe empírica, es una fe que ya la manejamos todos los días, porque si no contáramos con esa fe empírica, con esa fe,
pues no programaríamos nuestras agendas para mañana y para toda la semana o para el siguiente, o la Navidad, para la Navidad o para el siguiente fin de semana. Por ejemplo, otro ejemplo de fe empírica, pues lo que mencionábamos al principio, el sembrador, pues él siembra su cosecha en el tiempo adecuado, cuando se tiene que sembrar ese tipo de semilla, y la siembra con la convicción de que si cuenta con todo el abono necesario, si preparó bien su tierra, y si la riega como debe de ser, y si no hay ningún problema, la siembra se va a dar y él va a recibir la paga correspondiente por la cosecha. Esa es la fe que todos nosotros tenemos, y la tenemos empíricamente. Pero la fe que realmente vale la pena es aquella fe que va mucho más allá del conocimiento. En sus propias palabras dice así: existe otro tipo de fe, de veras inusual. Es el tipo de fe que hace que sucedan cosas, el tipo de fe que es digna y preparada y que no sucumbe y que hace que pasen cosas que de otra forma no acontecerían. Es el tipo de fe que mueve a las personas, el tipo de fe que hace y mueve cosas. Viene por un crecimiento gradual, ojo. La fe espiritual viene por un crecimiento gradual. Se trata de un poder maravilloso, incluso trascendente, un poder tan real y tan invisible como la electricidad. Cuando tiene dirección y está canalizada, surte un efecto grandioso. Entonces vemos que esa es la fe que realmente quiere Dios o nuestro Padre Celestial que desarrollemos por medio de la palabra. Y una vez que nosotros tenemos fe, como dice ahí, haciendo un experimento, dice experimenten con lo que les estoy diciendo. Den aunque sea una porcioncita, nada más con el simple deseo de creer. Y cuando nosotros vemos que las cosas son buenas y recibimos las bendiciones, aprendemos. Y entonces ya se convierte en conocimiento. Y entonces eso nos prepara para poder recibir un poco más de conocimiento y crecer en grado de fe. Ahora, la fe hay que recordar que es un don espiritual. Y así como los dones espirituales, debemos de estar nosotros empeñados en buscarla, orando y ayunando para que la fe realmente pueda crecer en nuestros corazones. Y es gradual. Habrá seres muy especiales como el hijo de Alma, como Pablo, como muchos otros ejemplos en las Escrituras, que de un momento a otro su fe, ¡pum!, creció a proporciones indeterminadas. Pero normalmente nosotros vamos creciendo, como dicen las Escrituras, un poco aquí, un poco allá, línea por línea, precepto por precepto, en gracia por gracia. No es de pum, así, mañana me levanto, ya tengo, aunque se pueden dar los casos. Pero ¿qué pasa cuando pasa lo contrario? Cuando yo recibo una prueba fehaciente de la fe, una vez que ejerce un poquitito de fe, pero esa prueba la recibo con un corazón dudoso, con mis asegúnes, con mis peros. En lugar de hacer crecer la semilla, la estamos, opacando. No le estamos permitiendo que emerja, que germine. Entonces eso es gradual y es de acuerdo a cómo nosotros la sigamos cultivando y la sigamos nutriendo. Así es.
Y sí, hemos estado hablando de jardín, suelo, semillas. Ser un buen jardinero implica también fertilizantes, composta, tiempo, dedicación, etc. Y lo mismo, como lo acaba de decir David, sucede con nuestra fe. También necesita varias cosas para que sea buena, como el suelo. Y Alma lo enseña en los versículos 37 al 39, por favor. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis: nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrase, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol, por tanto, no podréis obtener su fruto. Observemos cómo Alma constantemente nos está diciendo que hay que seguir trabajando. No nos dice, ya es todo, la instrucción ya se terminó. Él sigue instruyéndonos en cuanto a lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra semilla. Y lo reitera en los versículos 41 al 43 usando los términos gran diligencia, paciencia y mirando hacia adelante. El elder Neil A. Maxwell en la revista Insight de octubre de 1980 dijo: la paciencia está vinculada muy estrechamente a la fe en nuestro Padre Celestial. En realidad, cuando estamos excesivamente impacientes, estamos sugiriendo que sabemos lo que es mejor que Dios, o al menos estamos afirmando que nuestro calendario es mejor que el suyo. De cualquier manera, estamos cuestionando la realidad de la omnisciencia de Dios. Entonces dijimos 3 palabras: paciencia, diligencia y mirando hacia adelante. En el versículo 1 del capítulo 33, Alma responde a la pregunta que le hacen de cómo ejercer su fe. Vamos ahora a leer el versículo 3, por favor. ¿No recordáis haber leído lo que Zenos, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? ¿Y el 14? Y ahora bien, hermanos míos, quisiera preguntar si habéis leído las Escrituras, y si lo habéis hecho, ¿cómo podéis no creer en el Hijo de Dios? Alma enseña sobre la necesidad de leer las Escrituras porque él cita una historia con la que estarían familiarizados. Esta está en los versículos 18 al 20. Mas he aquí, esto no es todo, no son estos los únicos que han hablado concerniente al Hijo de Dios. He aquí, Moisés habló de él, sí, y he aquí, fue levantado un símbolo en el desierto para que quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron. Pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones, mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue porque no creyeron que los sanaría. Gracias. Lo que habla el versículo 19, de hecho, es una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Números. Esta historia, como dato curioso, se repite 4 veces en el libro de Mormón. Así es. Este es un relato. Nosotros sabemos que las Escrituras están llenas de simbolismos. Sí. Siempre fue un recurso que nuestro Padre Celestial y el mismo Señor Jesucristo utilizaron para podernos ayudar a nosotros a entender conceptos de una manera mucho más fácil, basándose en símbolos en los cuales nosotros estamos relacionados, como una semilla de mostaza, como el olivo, un borreguito, un corderito, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los grandes simbolismos que se presenta siempre en la Biblia. Y hay que recordarlo un poquito. Esto aparece más o menos si ustedes quieren repasarlo o verlo en sus escrituras, se encuentra en Números, en capítulo 21. Sí. Cuando el pueblo de Israel, por murmurar en contra de Moisés y de sus líderes, y en contra de Dios, obviamente, que los había sacado de la tierra de Egipto y que estaban sufriendo
todo lo que estaban sufriendo en el desierto, el Señor precisamente volvemos a lo mismo, el Señor les manda pruebas, ¿verdad?, para obligarlos a humillarse. Así es. Y esa humildad los lleva al arrepentimiento y los hace regresar nuevamente a Dios. Uh-huh. Vemos que el Señor, para poderlos ayudar a que ellos nuevamente pudieran humillarse, uh-huh, y arrepentirse de lo que estaban haciendo, manda una plaga de serpientes voladoras. Uh-huh. Y todo aquel que es mordido por las serpientes muere irremediablemente. Uh-huh. Pero una vez que el pueblo se arrepiente, el Señor le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en un palo de madera, uh-huh, y que la clave en el centro del campamento. Y la instrucción es la más sencilla que pueda haber. Todo aquel que era mordido por una serpiente, lo único que tenía que hacer era voltear a ver la serpiente de bronce para poder ser curados. Uh-huh. Y eran curados al instante. Obvio, quienes sí lo hicieron, pues fueron aquellos que sí se arrepintieron, fueron aquellos que estaban dispuestos a aceptar la ayuda de Dios. Uh-huh. Fueron los que se salvaron. Y quienes no se salvaron, pues todos aquellos que dudaron o que recibieron con duda esa simple instrucción. ¿Por qué? Porque se les hacía algo así. Pero ¿cómo me voy a curar o cómo voy a sanar de una mordida de una serpiente letal nada más con voltear a ver la serpiente de bronce? Uh-huh. Y es exactamente lo mismo. Eso es un simbolismo, una semejanza acerca de Jesucristo. Uh-huh. A veces son cosas tan sencillas y tan simples las que tenemos que hacer para poder ser merecedores de la expiación de Jesucristo. Pero a veces la dureza de nuestro corazón no nos los permite. Ya leí la lista que nos enseñaba el presidente Benson, ¿no?, en cuanto a cómo podemos llegar a ser un poco más humildes, ¿no? Pero muchas veces son instrucciones tan sencillas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve recibiendo las charlas de los misioneros, ¿cuál era lo único que tenía que hacer? Leer los versículos del libro de Mormón que los misioneros me habían asignado leer. Uh-huh. El arrodillarme una noche y preguntarle a Dios si realmente el profeta José Smith era un profeta de Dios. El arrodillarme para preguntar si lo que yo estaba leyendo en el libro de Mormón era realmente su palabra. Cosas tan sencillas y tan simples como esas. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro escepticismo nos dice, ay, ¿a poco con que yo haga mi noche de hogar una vez a la semana se van a arreglar todos los problemas de mi casa? Pues claro que sí. ¿A poco con hacer oración familiar, aunque sea una vez diario con mi familia, mis hijos van a ser mejores? O mi relación con mi esposo o mi esposa va a mejorar. Ay, ¿a poco con leer las escrituras con mi familia eso va a hacer, va a curar las heridas emocionales o espirituales que tenemos entre familia? ¿A poco el prestar una media hora o 2 horas de servicio a otra persona o a aquella persona con la que tuve roces o que tuve problemas me va a ayudar a llevar al perdón, a perdonar a esa persona? Son cosas tan simples y tan sencillas que a veces dudamos y decimos, eso no puede ser.
y podemos irnos por el otro lado y morir con el veneno de nuestro orgullo. Porque realmente lo que hizo que el pueblo de Israel murmurara en contra de Moisés y murmurara en contra del Señor era precisamente su orgullo, su vanidad, su soberbia. Y a veces la soberbia es la que no nos hace mirar al Salvador, acercarnos a Él, el aceptar sus consejos por medio de sus siervos escogidos. El mismo Jesucristo dijo, permítanme, perdón, buscando. Es el elder Daniel Ox explicó lo siguiente: algo que se parece, semejanza es algo que se parece a otra cosa o nos lo hace recordar. El mismo Señor Jesucristo dijo que esta serpiente era semejanza a Él, que así como la serpiente tuvo que ser levantada en un madero para que el pueblo de Israel pudiera ser sanado, también el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que en Él creyera, ya sabemos, gane la vida eterna. Claro. Entonces, es esa la semejanza. Y si nosotros nos vamos un poquito más atrás, también ahí Alma está haciendo la analogía también con el árbol de la vida de la semilla. Nosotros sabemos que en el sueño de Leí, el árbol que tuvo Leí era simbolismo de Jesucristo. Así es. Y los frutos que daba ese árbol son las bendiciones que nosotros obtenemos por la expiación de Jesucristo. Y entonces, esta es la misma analogía. Cuando nosotros le damos cabida a la palabra nos hace creer en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, probamos de ese fruto. Y entonces tenemos, fíjate qué cosa tan hermosa, tenemos la oportunidad de sembrar nuestro propio árbol de la vida en cada uno de nosotros. O sea, qué cosa increíble es que nosotros seamos una representación viva de ese árbol de vida y que ese fruto nosotros podamos gozar de ellos, porque nosotros somos merecedores de los frutos de la expiación. Y lo más importante, que le podemos dar de probar de ese fruto a otras personas para que se deleiten junto con nosotros y ayudarles que también ellos puedan sembrar esa semillita y que en sus corazones también brote un árbol de vida, que es el testimonio de la expiación de Jesucristo. Así es. Alma cerró la analogía alentando a los soramitas: mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá a redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Este es el corazón del Evangelio. Además, disipó dos falsas creencias: la primera, que pudieran adorar solamente en una sinagoga, y la segunda, que no había Cristo. En los versículos 19 y 20, y hablando un poquito más de lo que acaba de comentarnos David, se repite el verbo mirar. En el mundo en el que vivimos hoy, nuestros corazones podrían ser sanados y cambiados si solo miramos, si solo volteamos la cabeza. Venid y ved, que es lo que él invitaba, ¿no? Nada más. El elder Christopher Waddell, en la conferencia de octubre de 2017, dijo: la triste ironía es que, con demasiada frecuencia, las personas más necesitadas se alejan de su única fuente perfecta de ayuda, nuestro Salvador Jesucristo. Un relato familiar de las Escrituras sobre la serpiente de bronce nos enseña que cuando nos enfrentamos a desafíos tenemos una opción. Después de que muchos de los hijos de Israel fueron mordidos por serpientes ardientes voladoras, fue levantado un símbolo, y lo repito,
para que quien mirara viviera. Fue una elección y muchos miraron y vivieron. Entonces tenemos nosotros esa decisión. Nos lo dice, tú eliges, solamente tienes que voltear. Alma Hijo enseñó esa verdad sagrada cuando dijo: sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. En estos últimos días, el Señor nos ha proporcionado numerosos recursos, nuestras serpientes de bronce, todos ellos diseñados para ayudarnos a mirar a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Enfrentar los desafíos de la vida no tiene que ver con ignorar la realidad, sino con dónde decidimos centrarnos y sobre qué fundamento elegimos edificar. Esos recursos incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: el estudio regular de las Escrituras y de las enseñanzas de los profetas vivientes, la oración y el ayuno frecuentes y sinceros, el participar dignamente de la Santa Cena, la asistencia regular al templo, las bendiciones del sacerdocio, el sabio asesoramiento por medio de profesionales capacitados e incluso la medicación debidamente recetada y utilizada como sea autorizado. Cualquiera sea el cambio que afrontemos en las circunstancias de la vida y cualquiera sea el sendero inesperado que tengamos que recorrer, la manera en la que respondamos es una elección. Volvernos al Salvador y asirnos a su brazo extendido es siempre nuestra mejor opción. Vamos ahora a Alma 33, versículo 23, por favor. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe, y he aquí, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna, y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo, y todo eso lo podéis hacer si queréis. Amén. Gracias. Entonces reflexionemos en esto. ¿Qué quiero hacer para que mediante Jesucristo mis cargas sean ligeras? Vamos ahora a Alma 34, versículos 8 y 9, por favor. Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan de Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Vemos que dice varias veces la palabra expiación. Esta palabra en hebreo se dice kafar y significa reconciliación, para cubrir, para condonar, para aplacar, para cancelar. Entendamos el simbolismo. Nos cubre en todos los aspectos de todas nuestras áreas de nuestra vida. Vamos ahora al versículo 10. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Amulek conecta este versículo con el 14, por favor. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Vemos que la expiación es infinita porque viene de una fuente infinita. El elder Tad R. Callister, en su libro titulado La expiación infinita, escribió: Dios puede haber elegido la expiación porque era el poder más persuasivo en el universo, capaz de traernos de regreso al hogar. No había ninguna necesidad, según ciertos teólogos, de que Cristo muriera, pero como dice S. Bernard,
Quizá este método fuera el mejor para que en una tierra de olvido e indolencia se nos recordara nuestra caída más poderosa y vivamente mediante los exquisitos y variados sufrimientos del que puso remedio a ella. Esta escritura, este libro en verdad está muy bueno y este párrafo está poderoso. Vamos ahora a los versículos 15 al 17, por favor. Y así Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Amulek quiere que sepamos que Cristo es la semilla que mencionamos al principio, es decir, plantar a Cristo y su evangelio en nuestros corazones. Y entonces tendremos entrañas de misericordia, o sea, seremos afectuosos, compasivos, y este es el centro de las emociones de Dios o el centro de las emociones de Cristo. Vamos ahora a Doctrina y Convenios 121, versículos 3 y 4. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo y al obscuro y tenebroso dominio del Seol, extiende tu mano, deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévase tus entrañas de compasión por nosotros. Y ahora Doctrina y Convenios 101, 9. Está buscándola. De cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Gracias. Ese es el amor y compasión que tiene Dios por nosotros. Y es lo que menciona la misericordia de la que son dignos todos aquellos que se arrepienten, como nos dice al principio, ¿no? Uh-huh. Leemos también que dice las palabras fe para arrepentimiento. ¿Qué significa? La fe debe ser centrada en las cosas que son eternas, no se centra en los resultados. Debe estar centrada en Jesucristo y el peso o el valor de la expiación. Nuestra fe no puede ser destruida. Debemos aferrarnos a esta enseñanza a pesar de las enseñanzas del mundo y de los conceptos de los hombres, pues ella es primordial. La fe es esencial para nuestra salvación. Ok. Sí, perdón. Sí, es algo muy claro. Nosotros sabemos que ya una vez que nosotros hemos ejercido la fe, entonces es cuando nosotros viene lo que es la conversión. Es cuando realmente nos convertimos en discípulos de Jesucristo, o sea, seguidores de Jesucristo. Imagínate, nos llenamos de las entrañas, o sea, de las entrañas de la misericordia de Jesucristo. Entonces, todo nuestro panorama empieza a cambiar. Absolutamente todo el panorama empieza a cambiar. Aquí hay una palabras del presidente Russell M. Ballard que me gustaría poder leer, que dice más o menos así: la verdadera conversión ocurre por medio del poder del Espíritu.
Cuando el espíritu llega al corazón, el corazón cambia. Cuando las personas, tanto los miembros como los investigadores, sienten la influencia del espíritu, o cuando ven pruebas de amor y la misericordia del Señor en sus vidas, se edifican y fortalecen espiritualmente y aumentan la fe que tienen en Él. Estas experiencias con el Espíritu son el resultado natural de una persona está dispuesta a experimentar con la palabra. Así es como llegamos a sentir que el Evangelio es verdadero. Entonces vemos cómo aquí es importante el arrepentimiento, luego nos lleva a creer en la palabra y luego la palabra nos lleva precisamente a un cambio potente de corazón, como lo decía en la historia del rey Benjamín, sí, ¿no? Cuando el pueblo escuchó la palabra del rey Benjamín y se convirtieron, y dice que hubo un potente cambio en sus corazones. Así es. Y ahí es, pero fíjate que aquí hay algo muy importante que me gustaría mencionar. Tiene mucho que ver también con las experiencias espirituales que nosotros vivimos a diario. ¿Realmente vivimos experiencias espirituales todos los días? ¿Estamos buscando nosotros vivir esas experiencias? Porque aquí nos habla que es la manera en la que el Espíritu está con nosotros. ¿Realmente estamos viviendo experiencias espirituales que nos estén marcando y que por medio de esas experiencias espirituales el Espíritu nos confirme que la palabra es verdad y que el Evangelio es verdadero? ¿Qué hacemos? A mí me gustaría mucho que nuestras personas que nos están escuchando, que realmente nos pudieran compartir qué hacen para vivir experiencias espirituales todos los días, o solamente como los soramitas, esperamos vivir experiencias espirituales el domingo cuando vamos a los sacramentos, una vez a la semana. Pero aquí nos dice que entre más experiencias espirituales tenemos, más confirmación tenemos del Espíritu Santo, tenemos su compañía y nuestro testimonio crece. ¿Estamos realmente haciendo que nuestras familias vivan experiencias espirituales? ¿Y qué experiencias espirituales son las que han marcado nuestra vida? A mí me gustaría que alguien, que nuestros escuchas nos pudieran compartir, si es que gustan, si no son cosas muy sagradas o muy personales, y que ellos consideren que pueden compartir con nosotros. Sería bueno que en las redes sociales nos compartieran qué experiencia espiritual les marcó en su vida para hacer un potente cambio en sus vidas y que les haya testificado la veracidad del Evangelio de Cristo, que les haya testificado que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de su expiación podemos alcanzar la salvación. Sí, sería muy bueno que nos enviaran sus comentarios y sus experiencias. Claro que sí. Y vuelvo a repetir, es un buen momento para que nosotros podamos decir cuántas experiencias espirituales estoy teniendo al día, a la semana, porque realmente eso es lo que nos está nutriendo espiritualmente. Así es. Y bien, un ejemplo lo acabas de decir, tenemos a los soramitas. Ellos, sin saber orar, lo hacían solamente una vez por semana en un lugar construido para ese fin. Amulek, basándose en que sí oraban, les instruye en los versículos 17 y 18, por favor. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí,
Imploradle misericordia porque es poderoso para salvar. Aquí vemos cómo Amulek, el mismo Señor Jesucristo, nos enseñó cómo deberíamos orar. Así es. Y esto último es en verdad es una gran enseñanza, porque también les instruye en que tienen que orar por sus necesidades inmediatas, Claro. por sus enemigos, por las cosechas. Y los oramitas se dan cuenta que pueden orar por cualquier cosa y que sus oraciones pueden ser diferentes. Vamos ahora al versículo 26. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. En la Conferencia General de octubre de 2001, el presidente Henry B. Eyring dijo: cuando Dios nos ha mandado orar, Él ha utilizado palabras como estas: orar sin cesar, orar siempre y poderosa oración. Para esos mandatos no es necesario usar muchas palabras. De hecho, el Salvador nos ha dicho que al orar no tenemos que multiplicar las palabras. Exacto. La diligencia en la oración que Dios requiere no tiene que tener expresiones floridas ni largas horas de soledad. Nuestros corazones solamente se pueden acercar a Dios cuando están llenos de amor por Él y de confianza en su benevolencia. Entonces, la oración y la fe están conectadas. Claro que sí. Plantar a Cristo en nuestros corazones y cuidar el suelo de ese jardín de nuestro corazón requiere también de mucha paciencia. Vamos ahora a los versículos 40 y 41. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis paciencia y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos, sino que tengáis paciencia y soportéis esas congojas con una firme esperanza de que algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. Gracias. El elder Dieter F. Uchtdorf en la Conferencia General de abril de 2009 dijo: el discipulado es una jornada. Necesitamos las lecciones refinadoras de esa jornada para formar nuestro carácter y purificar nuestro corazón. Al caminar con paciencia por el camino del discipulado, nos demostramos a nosotros mismos la fortaleza de nuestra fe y nuestra disposición de aceptar la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. No es suficiente hablar de Jesucristo ni proclamar que somos sus discípulos. No es suficiente con rodearnos de símbolos de nuestra religión. El discipulado no significa ser espectadores. Del mismo modo que no podemos experimentar los beneficios de la salud al quedarnos sentados en un sillón mirando deportes en la televisión y dándoles consejos a los atletas, no podemos esperar recibir las bendiciones de la fe si nos quedamos inmóviles fuera del área de juego. Aún así, algunos prefieren ser espectadores en el discipulado, o directamente es la primera opción de adoración que escogen. La nuestra no es una religión de segunda mano. No podemos recibir las bendiciones del Evangelio simplemente por medio de observar lo que hacen otros. Debemos salir de los laterales y practicar lo que predicamos. Ahora es el momento de adoptar el Evangelio de Jesucristo como modo de vida, convertirnos en sus discípulos y seguir su camino. Así es increíble. Yo la verdad por eso, así rapidísimo, el programa de seminario para los jóvenes es algo tan importante. Por supuesto. Porque imagínate nuestros jóvenes teniendo una clase de 45, una hora diario, todos los días, a las 5 de la mañana, son las experiencias espirituales que ellos tienen que vivir, que son precisamente aquello que los hace afianzar su testimonio de Jesucristo. Y qué cosa tan importante es que el jovencito, así como cuando les damos bien de desayunar para que se vayan a la escuela, o sea, que no solamente se vayan bien desayunados físicamente, sino que también se vayan bien desayunados espiritualmente. Y es ahí en donde entonces vemos que empiezan a venir los milagros de la conversión en los jóvenes
y los padres que dan testimonio de decir, ay, mi hijo está cambiando, antes hacía esto, ahora ya no es tan rebelde, ahora es más tranquilo, ahora empieza a ser aquí, ahora ya no falta las mutuales, ya no falta las reuniones, a las actividades. Y esos son los milagros que queremos en nuestra vida. Así es. Pues bien, amigos, amigas, hermanos, hermanas, preparemos el jardín de nuestro corazón con lo necesario para que esa semilla pueda dar buen fruto. Agradecemos este tiempo, agradecemos a cada uno de ustedes porque si nos están escuchando probablemente haya algún interés en aumentar su fe, en entender un poco más las Escrituras, pero sabemos que el Espíritu nos va a hacer sentir la verdad de estas cosas. Les invitamos a que lean el libro de Mormón, a que hagan su noche de hogar con la familia, y si no está la familia, háganla ustedes. Canten un himno o por lo menos tarareen lo que se les ocurra. Arrodillémonos todos los días a pedir a nuestro Creador las cosas que necesitamos porque Él escucha. Gracias por este tiempo y pues damos por finalizado un programa más de Descubriendo Ven, Sígueme. David. Es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y esperamos sus mensajes, sus opiniones en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga mucho. Shay. No olviden seguirnos por YouTube, ahí nos pueden escuchar nuestras lindas y dulces voces las veces que quieran. Suscríbanse, denle like, ahí también nos pueden dejar comentarios o preguntas. Y nada más, cuídense mucho, pórtense bien y suscríbanse. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en un programa más de Descubriendo Ven, Sígueme. Esperamos disfruten estas palabras, puedan ser inspiración para sus vidas, para que puedan seguir predicando el Evangelio y llevarlo en la práctica y poder sembrar esa semillita en nuestros seres queridos y en las personas que nos rodean. Yo soy Iván Rocha, les agradezco mucho el que nos permitan poder llegar a sus casas y poder acompañarles en un ratito. Y nos despedimos, nos vemos la próxima emisión. Y recuerden, quédense en casa, si no tienen mucho a qué salir, de preferencia no salgan. Y nos estamos escuchando la próxima ocasión. ¿Es todo? Hasta luego. Hasta luego. Chao. La fe es una cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer obras buenas, sino que antes que se pregunte, las hizo y está siempre en el hacer. Martín Lutero. Esto fue Ven, Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.